Julio de 1999. SeaWorld, Orlando. Al amanecer, los entrenadores encuentran una escena impactante. El cuerpo de un hombre recostado sobre Tilikum, la orca asesina del parque que pesa 12,000 libras. Era Daniel Dukes, un vagabundo de 27 años que se había escondido para pasar la noche y se había colado en la piscina con un depredador. Nadie vio lo que pasó, solo queda el después. Este es el inquietante misterio del hombre que nadó con una orca y nunca regresó. El amanecer se levanta sobre SeaWorld, Orlando. Los entrenadores abren las puertas, esperando otra mañana ordinaria. El susurro del agua, la sombra de las orcas moviéndose bajo la superficie. Pero al acercarse a la piscina de Tilikum, algo no está bien. Flotando sobre la espalda de la gigantesca ballena no hay un juguete de entrenamiento ni escombros. Es un hombre inmóvil, pálido, apoyado como una muñeca rota sobre la piel lisa y negra del animal. Los entrenadores se detienen. El silencio es insoportable, roto solo por la profunda exhalación del soplo de Tilikum. Por un instante escalofriante parece casi intencional, como si la ballena estuviera mostrando su trofeo. El cuerpo es de Daniel Dukes, un hombre de 27 años que no debería haber estado allí. No había comprado un boleto, no había firmado una exención, se había escondido en la sombra del parque hasta el cierre de las puertas, luego tomó la fatal decisión de sumergirse en el agua helada con un depredador. Ahora está sin vida, con cicatrices y moretones que marcan una lucha que nadie vio. Y debajo de él, la orca de 5 toneladas conocida como Tilikum gira en círculos, calma y letal. Lo que ocurrió durante las largas horas de esa noche sigue siendo un misterio. Solo Tilikum conoce la verdad. Antes de convertirse en un titular de periódico, Daniel Dukes era un misterio de contradicciones. Tenía 27 años, era inquieto, vagaba por la vida sin un punto de referencia claro. Sus amigos lo describían como excéntrico, silencioso pero curioso, un hombre que pasaba de un trabajo a otro, siempre en busca de algo apenas fuera de su alcance. Amaba a los animales, especialmente aquellos que inspiraban miedo. Tiburones, serpientes, depredadores salvajes, criaturas que la mayoría de las personas evitaba, pero que a Dukes parecían atraerle. Esa fascinación a menudo se convertía en obsesión. Hablaba del deseo de conectarse con ellos, de vivir directamente en su mundo, aunque eso significara peligro. En el verano de 1999, no tenía una casa fija ni un trabajo estable. Viajaba ligero, llevando consigo poco más que una mochila y sus pensamientos. Para algunos era libertad, para otros una señal de alarma. Sin embargo, bajo ese espíritu errante había algo más oscuro, una voluntad de superar límites que la mayoría nunca habría cruzado. SeaWorld, Orlando le ofrecía tanto tentación como oportunidad, una fortaleza de cemento y acero que contenía al depredador más poderoso del océano. Para Dukes no era solo un parque, era una invitación. El 5 de julio de 1999 se coló por las grietas de la seguridad y desapareció en la sombra, poniendo en marcha una noche que terminaría en horror. Los tanques de las orcas brillaban bajo los reflectores fluorescentes. No había multitud, ni entrenadores, solo el inmenso e inquietante silencio de depredadores nadando en aguas color acero. Para la mayoría de las personas ese silencio habría sido asfixiante. Para Dukes podía parecer una oportunidad. La seguridad en esa época era escasa, pocas cámaras, aún menos guardias. SeaWorld no esperaba que alguien se escondiera a plena vista solo para alcanzar a las ballenas, pero Daniel tenía paciencia. Permaneció invisible hasta que el parque fue suyo, un vasto acuario vacío de personas, y dejado a los animales. En algún momento de esas horas silenciosas, sus ojos se posaron en una piscina en particular, el tanque más grande de todos, y dentro de él una sombra que dominaba a todas las demás. Tilikum. Bajo la superficie de la piscina más grande de SeaWorld, algo vasto y inquieto giraba en la oscuridad. Tilikum,
Tilly para los entrenadores no era una orca cualquiera, era la orca más grande en cautiverio. Pesaba más de 12.000 libras y medía más de 22 pies desde el rostro hasta la cola. Su enorme tamaño eclipsaba a cualquier otra ballena a su alrededor. Pero no era solo su tamaño lo que hacía famoso a Tilikum. Su nombre ya llevaba una sombra. Años antes, en Sealand of the Pacific, en Canadá, una joven entrenadora llamada Kelty Byrne había resbalado al agua. Tilikum, junto con otras 2 ballenas, la arrastró bajo el agua. Ella se ahogó frente a los espectadores aterrorizados. La tragedia llevó al cierre del parque, y Tilikum fue trasladado a Orlando. Detrás del brillante marketing de los espectáculos de SeaWorld, la historia de Tilikum se susurraba entre el personal. Tenía una reputación impredecible, volátil. Los entrenadores que trabajaban cerca de él conocían las reglas: nunca acercarse demasiado, nunca bajar la guardia. Su inmenso poder estaba acompañado de un aura amenazante. Para el público, era solo otra orca de espectáculo. Para quienes conocían su pasado, era algo completamente diferente. Un depredador encerrado en un acuario, entrenado para saltar por los aplausos, pero portador de cicatrices e instintos que ningún show podía borrar. Y ahora, en aquella noche de julio de 1999, Tilikum era el único testigo de un extraño que entraba en su mundo. El parque estaba en silencio. Las luces eran tenues. Daniel Dukes estaba de pie al borde del tanque de Tilikum, mirando hacia el agua negra que parecía no tener fondo. No había entrenadores ni barreras. Solo un hombre y un depredador ápice. Quizás pensaba que sería mágico, la oportunidad de tocar una orca asesina, de nadar junto al cazador más temido del océano. Pero lo que Daniel no podía ver era el peso de la historia de Tilikum, el instinto que se agitaba bajo la superficie. Se desnudó, dobló ordenadamente la ropa y se sumergió en el agua. La temperatura golpeó como hielo. Pateó hacia adelante, atravesando la misma piscina donde los entrenadores nunca se atrevían a nadar. En algún lugar debajo, la sombra masiva de Tilikum comenzó a moverse. Lo que sucedió después es desconocido. No había cámaras ni testigos, solo especulaciones. Tilikum se acercó primero por curiosidad, dando vueltas alrededor del intruso. Daniel intentó tocarlo, subirse a su espalda, como si fuera una fantasía imprudente. O la orca atacó inmediatamente, atrapándolo en la oscuridad con mandíbulas capaces de aplastar huesos. Todo lo que sabemos es esto: Daniel Dukes entró al agua vivo, y por la mañana estaría muerto, su cuerpo roto, flotando sobre la espalda de una orca asesina que nunca lo dejó ir. Amanecer en SeaWorld, 6 de julio de 1999. Los entrenadores llegaron al trabajo esperando otro día rutinario, otra exhibición coreografiada con la orca estrella del parque. Pero mientras se acercaban a la piscina de Tilikum, algo los detuvo de golpe. Allí, acostado sobre la espalda de la ballena, estaba el cuerpo de un hombre. Pálido, sin vida, apoyado de manera grotesca sobre la curva de la carne blanca y negra, como si fuera el mismo Tilikum quien lo mostrara. La orca se movía en círculos lentos y deliberados, llevando el cadáver como un trofeo. El personal gritó. Las radios crepitaban con llamadas frenéticas de ayuda. Pero la escena ya era irremediable. El hombre estaba muerto, su rostro irreconocible, el cuerpo maltrecho e hinchado, marcas de mordeduras, moretones, piel desgarrada, y debajo de él, imponente, Tilikum exhalaba con un silbido, tranquilo, impasible, como si supiera exactamente lo que había hecho. Nadie en el parque había visto a Daniel Dukes entrar a escondidas. Nadie había escuchado la pelea en la noche. Pero ahora las pruebas eran irrefutables, flotando a la vista de los empleados atónitos. SeaWorld cerró las puertas, desesperado por contener el escándalo. Pero los rumores se difundieron rápidamente. Un vagabundo había entrado al parque, y Tilikum, la ballena de pasado violento, había reclamado a su segunda víctima humana.
El horror apenas había comenzado. Cuando los investigadores sacaron el cuerpo de Daniel Dukes de la piscina de Tilikum, la verdad de sus últimas horas estaba escrita en las heridas. El informe del médico forense fue brutal. Causa oficial de la muerte: ahogamiento. Pero los detalles contaban una historia más oscura. Su cuerpo presentaba moretones profundos y abrasiones, señales de una lucha violenta. Sus genitales estaban desgarrados. Había heridas punzantes y mordeduras compatibles con los dientes de una orca. Costillas rotas, tejidos blandos desfigurados. Tilikum no simplemente lo había ignorado, la ballena había interactuado con él, mordiéndolo, embistiéndolo, arrastrándolo bajo el agua una y otra vez, hasta que su cuerpo se relajó. Y cuando todo terminó, Tilikum no lo dejó ir. Por la mañana todavía nadaba alrededor de la piscina llevando el cadáver de Dukes como una posesión siniestra. Para los investigadores, la autopsia borró toda ilusión de un accidente. No se trataba solo de un ahogamiento. Fue un encuentro con un depredador confinado demasiado tiempo, demasiado cerca de la superficie de la fantasía humana. Pero la inquietante pregunta permanecía: ¿era curiosidad o fue un ataque? ¿Qué pasó realmente en la piscina de Tilikum esa noche? Es una pregunta a la que nadie puede responder con certeza, porque el único testigo era la misma ballena. Algunos creen que Daniel Dukes se ahogó solo, que tuvo un ataque de pánico en el agua fría y profunda y que el agotamiento lo venció. En esta versión, Tilikum simplemente habría descubierto el cuerpo y lo habría transportado, pero las pruebas, los moretones, las marcas de mordiscos, la carne desgarrada, cuentan una historia diferente. Otros están convencidos de que fue intencional. Las orcas en cautiverio son conocidas por mostrar agresividad, atacando después de años de confinamiento. Tilikum, en particular, tenía un pasado. Ya había estado relacionado con la muerte de un entrenador en Canadá. Para muchos, las heridas en el cuerpo de Dukes parecían la firma de un ataque, un depredador que afirmaba su control en el único ambiente que conocía. Y luego están teorías aún más oscuras. Dukes subió voluntariamente a la espalda de Tilikum, tratando a la orca asesina como un medio de transporte. ¿Creía ingenuamente que el animal lo aceptaría? Si así fue, la fantasía terminó en violencia. SeaWorld ha insistido en que fue un error imprudente de un intruso. Los etólogos han sostenido que fue la prueba del peso psicológico del cautiverio. Lo que queda es un enigma sin resolver, uno que difumina la línea entre accidente y depredación. Lo único cierto es esto: Daniel Dukes entró al agua y Tilikum se aseguró de que no saliera vivo. Al amanecer, la noticia se había filtrado: un hombre encontrado muerto sobre la espalda de una orca asesina. Las cámaras asediaban las puertas. Los periodistas pedían respuestas. SeaWorld se apresuraba a controlar la narrativa. Su declaración era breve, clínica. Un intruso había entrado al parque fuera de horario y se había ahogado. Subrayaban que Daniel Dukes no era un entrenador ni un visitante, ni formaba parte de su personal. Había infringido las reglas y la tragedia era su culpa. Pero a puerta cerrada, los empleados estaban conmocionados. Algunos susurraban que Tilikum había estado inquieto, incluso agresivo en los días previos. Otros admitían que la seguridad era deficiente, pocas cámaras, demasiados puntos ciegos. SeaWorld intentaba silenciar esas voces, insistiendo en que no hubo ningún ataque, ningún peligro para el público. Sin embargo, la imagen era devastadora. La orca más grande en cautiverio estaba una vez más vinculada a la muerte de un ser humano. No era la primera vez y, inquietantemente, no sería la última. SeaWorld redoblaba los esfuerzos para controlar el daño. Abogados redactando declaraciones, equipos de relaciones públicas respondiendo preguntas, directivos subrayando la seguridad de los visitantes. Pero ninguna cantidad de propaganda podía borrar la imagen. Un depredador de 12,000 libras que gira alrededor de un hombre muerto en su piscina. Y una vez más, la sombra de Tilikum se hacía más oscura. La muerte de Daniel Dukes no fue la primera vez que el nombre de Tilikum
se escribió con sangre. Mucho antes de SeaWorld Orlando, Tilikum nadaba en una piscina mucho más pequeña en Canadá, Sealand of the Pacific. Fue allí, en 1991, cuando la entrenadora de 20 años, Kelty Byrne, resbaló al agua. Antes de que pudiera salir, Tilikum y otras 2 orcas se acercaron. La arrastraron hacia abajo, bloqueando cada intento suyo de emerger. Los testigos miraron impotentes mientras ella gritaba pidiendo ayuda, arrastrada bajo el agua una y otra vez, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Esa única tragedia cerró Sealand, y Tilikum fue vendido, enviado al sur, a Florida, donde su enorme tamaño lo convirtió en la estrella de los espectáculos de SeaWorld. Pero su reputación lo precedía. A los entrenadores se les prohibió entrar al agua con él. Era demasiado impredecible, demasiado peligroso. Sin embargo, a pesar de las advertencias, se convirtió en la estrella del parque, un símbolo de poder y espectáculo de 12,000 libras. Los visitantes aplaudían mientras saltaba y rociaba agua, sin saber que esa misma ballena ya había quitado una vida. Cuando Daniel Dukes entró en su tanque en 1999, Tilikum tenía una historia que SeaWorld intentó enterrar. Pero la verdad era innegable. Este era un depredador cuyos instintos no podían ser domesticados. Y de manera inquietante, su historia aún no había terminado. La muerte de Daniel Dukes no fue una tragedia aislada. Formaba parte de un inquietante patrón que se extendió durante décadas. El nombre de Tilikum ya estaba vinculado a 2 muertes. Kelty Byrne en Canadá y Daniel en Florida. 2 personas muy diferentes, 2 circunstancias muy distintas, pero el mismo desenlace trágico. Una orca que arrastra a un ser humano bajo el agua y se niega a soltarlo. Sin embargo, SeaWorld seguía presentándolo en el escenario. El público nunca conocía toda la verdad. Veía salpicaduras, trucos y sonrisas, mientras los entrenadores convivían silenciosamente con el miedo no expresado de que algún día los instintos de la gigantesca ballena pudieran atacar de nuevo. Ese día llegó en 2010. Durante una actuación rutinaria en SeaWorld Orlando, la entrenadora principal Dawn Brancheau se arrodilló junto a Tilikum al borde de la piscina. Frente a un público lleno, la orca se lanzó, la arrastró al agua y la sacudió con una fuerza catastrófica. Su muerte fue tan pública como brutal, grabada en la memoria como el momento en que la ilusión de seguridad se rompió. 3 muertes, una ballena, un legado de sangre que ninguna cantidad de propaganda corporativa pudo borrar. Para Daniel Dukes, su tragedia se convirtió en un eslabón de esa cadena, un capítulo olvidado en una historia que terminó con una indignación internacional. Una historia que mostró qué sucede cuando la arrogancia humana choca con un depredador ápice que nunca estuvo destinado a actuar. Daniel Dukes entró en el agua persiguiendo una fantasía. Quizás pensaba comunicarse con una criatura magnífica, sentir una conexión más allá del cristal. Pero lo que encontró fue la realidad. Un depredador ápice, confinado, inquieto y lo suficientemente poderoso como para matarlo en pocos segundos. Tilikum no era una mascota, no un artista, no un mito de delfines sonrientes y ballenas amigables. Era una orca asesina, un depredador ápice atrapado en cemento, cuyos instintos se agudizaban por la cautividad y la frustración. Y Daniel, en su curiosidad imprudente, entró en ese mundo sin protección. El resultado fue inevitable. Un hombre murió, una ballena se volvió más oscura en su reputación. Y una pregunta que permanece por mucho tiempo: ¿la muerte de Daniel Dukes fue el acto de un animal que arremetió, o la trágica consecuencia de un hombre que pensó que podía entrar ileso en las fauces de la naturaleza? Lo que es innegable es esto: el legado de Tilikum está para siempre ligado a la sangre humana. Y la historia de Daniel es una sombría advertencia. En el silencio de una piscina, la línea entre la maravilla y el horror está a un solo respiro de distancia. La muerte de Daniel Dukes fue un misterio sin testigos. Solo el silencio del agua y la sombra de una orca asesina.
Su último error se convirtió en parte de la sangrienta herencia de Tilikum, una historia que aún hoy persigue a SeaWorld. Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, y únete a nosotros la próxima vez, mientras descubrimos otra historia real en la que los seres humanos se acercaron demasiado al límite de la naturaleza y pagaron el precio más alto.